Paz de Cristo, pueblo de Dios, bienvenidos en este día y gracias por sintonizar nuestro mensaje en línea en este día. Hoy tenemos una poderosa palabra y una tremenda alabanza y esperamos que Dios nos hable en este día. Oremos. Señor, en estos momentos venimos ante tu presencia. Te pido, Padre, que a través de la alabanza y la palabra te glorifiques en grande. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones y gocen de nuestro servicio. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Oh, me envuelve tu presencia. So
Paz de Cristo, pueblo de Dios. Dios bendiga nuestro equipo de alabanza en este día. Les invito al libro de los Corintios, 1 de Corintios 2:14. Vamos a mirar 4 tipos de personas que el apóstol San Pablo les comienza a explicar a los corintios. Nos dice en 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo comienza a hablar de este hombre y le llama el hombre natural. Para nosotros, este es el hombre perdido. Este es el hombre que no es espiritual, no entiende, porque dice la Biblia, no las puede entender. Son locura para él las cosas de Dios. Prácticamente él no tiene ningún rocio con el Espíritu de Dios. No tiene nada de vida con Dios. Él opera totalmente en la carne, movido por sus pasiones y su sensualidad, por los apetitos de la carne. Él no tiene lo que se llama el temor de Dios en él. Él no sabe la hermosura de estar envuelto con Dios y Dios envuelto en su vida. Él no sabe la hermosura de alabar a Dios, de cantarle y de llorarle, de alegría. La bendición de la intimidad de la oración, la bendición de tener una hermandad que ama a Dios y podemos amarnos más que un hermano. Él no tiene ningún conocimiento de cómo Dios puede envolverlo y cómo Dios lo puede amar y cómo Dios puede tener misericordia y compasión de él. Él está perdido. Para él esas cosas son locura. Está perdido porque no las puede aceptar porque no tiene el Espíritu de Cristo. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque viven sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El hombre natural, carnal, no posee el Espíritu de Dios. Por eso no los puede entender. No puede haber una conexión. Judas 1:9 dice, estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el Espíritu. Y cuando una persona está en este estado, el diablo se aprovecha. El diablo lo ata, lo atormenta, lo manipula y lo mantiene en tinieblas. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero puede llegar un momento, como llegó a nosotros cuando estábamos en esta situación, ignorantes, alejados de las promesas de Dios, sin Dios y sin esperanza, que cuando alguien vino a nosotros, cuando antes todas las cosas eran locura, era una pérdida, pero llega un momento que Dios quiere tener comunión con nosotros, quiere Dios envolvernos en su plan divino. Dios quiere que lo conozcamos y Él inicia y manda quizás a alguna persona un canto y en ese momento nos detenemos y abrimos nuestro corazón. Quizás usted es uno de ellos en este día, que por primera vez está escuchando este mensaje, que jamás escuchara un mensaje vía la red social. Dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa palabra discernir significa más que entender. Significa de estar envuelto con Dios. Y Dios envuelto en nuestras vidas, de tener intimidad con Dios, de que tengo rocio con Dios y Dios conmigo. Eso lo llamamos cuando la luz comienza a resplandecer en medio de las tinieblas, nos despertamos para Dios. Es porque Dios está trabajando en nuestras vidas y comenzamos a entender de Dios. Comenzamos a envolvernos con Dios. Me fascina porque ¿cuándo iba a pensar una persona que andaba tan perdido de un domingo en la mañana estar sentado escuchando un mensaje? Es porque algo Dios comienza a envolverse en nuestras vidas.
Dios comienza a moverse y nosotros también comenzamos a levantar nuestras manos, a cantar y envolvernos con Él. Esto lo llamamos cuando la luz del Evangelio llega, porque Dios manda que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. En 2 de Corintios 4 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Dijo Pablo, nosotros andamos hablando, porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminarnos y darnos conocimiento de la gloria de Dios en paz de Jesucristo. Comenzamos a conocer a Dios. Comenzamos a envolvernos con Dios y Él con nosotros. Hay un rocio, hay una comunicación, hay un entendimiento. Comienzo a entender a Dios. Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce, esa palabra conoce, una vez más, Dios entiende, Dios está envuelto, Dios tiene rocio, es lo que significa esa palabra discernir o conocer. Dios conoce el camino, está envuelto en los caminos de los justos, mas la senda de los malos perece. Porque Dios no se envuelve en caminos de pecadores, en gente que no está desconectada, que no tiene rocio. Ese camino perece, pero Dios se envuelve, conoce. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce, una vez más la palabra. La palabra conocer significa discernir, entender, estar envuelto, tener rocio. Conoce el Señor a los suyos, está envuelto en la vida de ellos. Y ellos envueltos en lo que Dios está haciendo, en sus planes y sus propósitos. Y apártese de iniquidad todo aquel que va a invocar el nombre de Cristo. Si te vas a envolver con Dios porque Dios es santo, hay que apartarnos de esas cosas y hay que tener rocio, hay que envolvernos con lo que Dios quiere hacer. Un hombre perdido, cuando un hombre perdido se envuelve con Dios, cosas comienzan a acontecer. Y me voy a adelantar porque en un camino iban rumbo a Maús, dos discípulos. En Lucas 24:13 al 32 se abre una conversación. Jesús comienza a hablar con ellos, pero nos dice que no lo conocían. Pero en el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Pero mientras que iban caminando, Él les comenzó a declarar todas las escrituras, nos dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés hasta los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que hablaba de Él. Van caminando y no lo entienden y no lo comprenden, no están envueltos. Pero mientras que la palabra de Dios les comenzaba a hablar Jesús desde Moisés y todos los profetas de lo que hablaban de Él. He aquí un niño nos es nacido, gloria al Señor. Comenzó a hablar de este niño y comenzó a hablar de su muerte y comenzó a hablar de su resurrección y su reinado, gloria a Dios. Y en el Lucas 24:30, y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió el pan y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron más que se les desapareció de su vista. Y decían el uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que hablaba en el camino. Algo acontecía en el corazón de ellos al oír y tener rocio con el Señor. El corazón comienza a arder, hay vida. Ese corazón de piedra se torna un corazón de carne. Y nos podemos enamorar de Él. Nuestros ojos son iluminados. Nos envolvemos en Dios. Nos entregamos a Él. Y Él con nosotros nos ilumina. Y hay una conexión en nuestros corazones. Es lo que es tener vida con el Señor. La segunda persona que Pablo introduce a los corintios es la persona carnal. Es decir, es una persona que sí ha venido, estaba perdido, fue iluminado, comenzó a tener rocio con el Señor y el Señor con esa persona, pero algo pasó donde se desconectó de estar envuelto con Dios y Dios envuelto en él. De lo que Dios estaba haciendo ya no está participando.
Ya deja de leer, de oír de Dios, de qué es los planes, deja de asistir, deja de tener conexión y se torna en un hombre carnal. 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Un cristiano carnal es una de las marcas que había pasado ahí, porque se habían desconectados, ya no estaban envueltos, Dios no se metía tanto en la vida porque no abrían su corazón, no lo buscaban ya. Y lo que pasa es una de las marcas es de que hay problemas entre los hermanos, se desconectan. Dice, sino que son carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Es una marca con un cristiano, es carnal, anda pleiteando, anda quejando, anda hablando cosas que no debe de hablar del pueblo de Dios. Les dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dijo Pablo, ya para este tiempo en el Señor debieras haber crecido y estar maduro, pero te atoraste, te estancaste. Cuidado, pueblo, que nos desconectemos, que no nos estemos envolviendo en lo que Dios está haciendo ahorita y que no dejemos que Dios se envuelva en nuestras vidas. Cuidado que no estemos siendo iluminados de la voluntad, renovando nuestra mente. Cuidado que nos tornemos personas carnales en este tiempo. Mi consejo, Pablo le aconseja a esta persona carnal en 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, pero también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado y útil, y dispuesto para toda buena obra. Pablo está diciendo, mira, una cosa grande, hay instrumentos que Dios quiere usar, que se usan, que se mueven, que Dios deposita, que son de valor, pero hay otros que son de usos viles. Y está haciendo la comparación entre la espiritualidad y la carnalidad. Algo que se ensucia, algo que se envuelve con las cosas del mundo. Pero dice, pero si alguno se limpia, se aparta de estas cosas, puede ser un instrumento útil para el Señor. Le invito en este día, vuélvase a envolverse en lo que Dios está haciendo. Deje que Dios opere en su vida. Arrepiente, desconéctese del mundo y acérquese al Señor. La tercera persona que Pablo comienza a hablar se encuentra en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Esta es la tercera persona. Primero el hombre natural, el hombre carnal, ahora el niño. El niño es diferente que el hombre carnal. El niño es el recién convertido. Él no es muy espiritual. Él ama a Dios, pero él todavía está batallando en enraizarse, en fundamentarse. Él todavía está batallando con tendencias de la carne. Él necesita cosas básicas. Lechita, como un niño necesita que se atienda, un niño necesita que se le ayude. Y hay cristianos que recién convertidos en este tiempo que han quedado abandonados en la cuna. Y hay gran peligro ahorita con esto. Hebreos 5:12 dice, porque debido que ya deben de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Y no han llegado a ser y tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Está diciendo todavía necesitan lechita y no tan capaces, no los podemos dejar solos. Como un niño, no se puede dejar desatendido. Él no sabe cómo vestirse, él no sabe cómo hablar, él no sabe cómo caminar, él no sabe cómo
envolverse con Dios, cómo buscar a Dios como debe de buscarlo, cómo pasar por una prueba. Es niño. ¿Quién le va a ayudar a este niño? Aman a Dios, pero ahí están solos, huérfanos. En este tiempo hay una crisis, pero Dios está llamando ahorita a los espirituales, la cuarta persona. Está el hombre natural, el perdido. Está el hombre carnal. Y luego está el hombre niño, el recién convertido. Pero luego hay el cuarto que se llama el hombre espiritual, o en otras palabras, el hombre maduro. Dijo el apóstol a los Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Estoy apelando a los espirituales, a los maduros. Restaura con un espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acuérdate que alguien te ayudó a ti. Acuérdate que cuando comenzaste tu caminar se acercó algún hermano, alguna hermana, algún ministro, algún pastor, alguna persona para ayudarte a crecer, para ayudarte a madurar, para ayudarte a que no te quedaras como un niño, que no te fueras por el camino de carnalidad, pero siguieras buscando al Señor, queriendo que Dios te use en una grande manera y sobrellevar los unos las cargas de otros, cumplir así la ley de Cristo. En tiempos de dificultad y de crisis, lo que mantiene la iglesia sana son los hermanos maduros, llevando la carga del uno del otro. ¿Cómo se necesita esto ahorita? ¿Cómo se necesita que estos maduros se envuelvan, se metan en la batalla, se envuelvan en lo que Dios está haciendo y dejen que Dios se envuelva en la vida de uno? Se llaman, dicen, porque se ha de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos conocido ya lo que Dios quiere hacer. Ya no tenemos que estar pidiéndole tanto, Señor, ya sabemos porque estamos envueltos. Una persona madura está envuelto en lo que Dios está haciendo. Puede mirar la mano de Dios, puede discernir lo que Dios quiere hacer. Mira, una persona y dice, sé qué debo de hacer. El cristiano, él discierne porque él ya sabe la diferencia entre el bien y el mal. Él sabe que no puede arrimar fuego a su pecho y se va a quemar. Como dice el texto, ¿puede alguien arrimar fuego a su pecho y no quemarse? Los niños no saben eso. Los niños juegan con fuego, pero un maduro dice, te vas a quemar. Él ya sabe la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ha estado caminando con el Señor, está envuelto con el Señor. Es un proceso. Hebreos 5:13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra y justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que han sido el uso, tienen el sentido ejecutado en el discernimiento del bien y del mal. Esto no acontece del día a la noche. Esto se desarrolla en el caminar. Pero se tiene que vivir una vida balanceada. Tengo que enfocarme en cómo voy a pensar. No dejar que mi mente se torne una mente carnal, pero una mente que piensa en crecer, piensa en la voluntad, piensa que necesito que dejar lugar para que Dios me hable. Necesito dejar lugar en mi vida para que Dios se pueda mover, porque me quiero envolver en lo que Dios quiere hacer. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna de alabanza, en esto pensar, dijo Pablo, en esto yo quiero envolverme, en esto quiero estar en mi vida en rocio, no en otras cosas, porque quiero que Dios me use. Y nada acontece, hermanos, la madurez viene a través del sufrimiento, de pruebas y de luchas. Sé que estamos viviendo en tiempos, pero de esto forma la persona. Nos dice Pablo en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero nunca angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, pero nunca desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús,
para que también en la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dijo, yo sé cómo tener y no tener. Yo he experimentado, porque estoy envuelto con el Señor, las pruebas y las luchas. Yo sé que el sufrimiento es parte de que nos forma, nos ayuda a ser maduros, ya no ser niños fluctuantes, llevados con cualquier viento, pero estables, firmes, gloria al Señor. Esto no viene nomás por venir, tiene que ser una decisión. Y le estoy diciendo en este día al hombre natural, si Dios está envuelto en tu vida, tú necesitas que hacer una decisión. Tú puedes seguir viviendo una vida apartada de Dios y vas a morir en tus pecados, claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay que hacer una decisión de dejar que Dios siga operando y puedes arrepentirte y puedes entregar tu vida al Señor. Al hombre carnal también tienes que hacer una decisión. Tú puedes seguir viviendo una vida en la carne, ya que has conocido al Señor, ya que has probado la dulzura del Señor, pero ya no te has vuelto, ya has perdido el apetito de la palabra, de la hermosura del Señor. Pero hay que hacer una decisión. Cuando viviendo en la carne no puedes agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Entonces hay que hacer decisiones. Y el niño recién convertido también hay que hacer decisión. Te puedes quedar allí como un niño, allí llorando, o puedes comenzar a madurarte, a hacerte firme y decir, voy a crecer. Filipenses 3:10 dice, al fin de conocerle en el poder de la resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero conocerlo. Quiero que Dios se envuelva en mi vida y Él en mi vida. Quiero que Dios se meta en mí y yo en Él. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo yo lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo así a lo que está delante. He hecho la decisión, voy a crecer, voy a seguir moviéndome adelante, prosigo la mente al premio del supremo llamamiento en Dios que es en Cristo Jesús. Dios está buscando gente espiritual en estos tiempos. Hay grande necesidad, hay que hacer la decisión. Heme aquí, Señor. Dios te bendiga. Gracias te doy, Señor. Bendice todo aquel que escuchó este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por sintonizar nuestro mensaje en este día. Si Dios en realidad está trabajando en tu vida y te está pidiendo que hagas una decisión, te hablo a la persona que quizás recién convertida o quizás todavía no te entregas, hoy es el día de hacer una decisión. Estamos aquí para hacer una bendición. Y pueblo de Dios, gracias por estar con nosotros en este día. Recuerden que nos reunimos los domingos a las 9 para el culto inglés, 10:30 en español. Sabemos que algunos no pueden, pero gracias por sus oraciones y estamos orando por ustedes. Estamos viendo en tiempos difíciles, pero Dios es fiel a su palabra. Y gracias por su fidelidad al reino de los cielos. Bendiciones y Dios les bendiga. Nada basta.